bien, ese es el libro de Proverbios del rey Salomón, un hombre bastante distinguido en su época, un hombre que se caracterizó porque Dios le dio sabiduría para gobernar. También quiero mostrarle la propuesta que tenemos para el bosquejo del libro de Proverbios. Esta es la propuesta, algunos de ustedes ya la conocen, las divisiones, introducción, sabiduría paternal, que es la parte donde vamos, sabiduría personificada, eh, proverbios del rey Salomón, dichos de los sabios, más proverbios del rey Salomón, dichos de Agur y por último dichos del rey Lemuel. Y ahí tenemos todo el libro de proverbios, el cual estamos desarrollando. Entonces estamos en el bloque que usted ve ahí en rojo, que es la sabiduría paternal. Como el libro de proverbios expresa la sabiduría desde un punto paternal. Es un bloque bastante grande, va desde el capítulo 1, versículo 8, hasta el capítulo 7, versículo 27. Entonces es un bloque bastante grande, por eso hemos tomado algún tiempo allí en este lugar, pero hoy con la voluntad de Dios vamos a terminar. Muy bien, seguimos acá. Entonces aquí están los subtemas de la paternidad o de la sabiduría paternal y ya hemos visto 6 de estos subtemas y hoy estaremos viendo nuestro tema número 7 que son razones paternales. Un tema bien especial porque nos habla de raciocinio o razonamiento. Razones paternales. ¿Qué razón? Quiero que usted tenga pendiente este significado. Argumento o demostración. Cuando hablamos de razones o de razonar, hablamos de argumentar y demostrar. No solo argumentar por argumentar, no solo dar muchos argumentos, sino tener una demostración real de que sí se tiene la razón en algo bajo un principio. Entonces, cuando hay un razonamiento, el cerebro procesa este razonamiento, encuentra las lógicas tanto físicas, pero también espirituales, porque a veces los seres humanos solo quieren encontrar lógicas físicas, pero también tenemos que racionar sobre las lógicas del cuerpo, lo físico, lo del alma, o sea, de lo tangible y de lo intangible y de lo espiritual. Entonces es bien importante. Entonces, lo que busca aquí el proverbista es decirnos o hablar como hablando a un hijo de una manera racional, para que pueda la razón ser tocada por razones. Entonces, es una buena manera. ¿Por qué es necesario esta parte? ¿Por qué nosotros debemos hablarle a nuestros hijos desde una sabiduría paternal, pero que sea racional? Y aquí hay una respuesta. Sí, vamos a ver periodos de aprendizaje. Eso es importante que lo sepan los hijos y los padres. ¿Cómo aprendemos los seres humanos? Entonces, en nuestro primer o en el primer periodo de nuestra vida, nosotros hacemos sin pensar, ¿cierto? Nosotros no necesitamos muchos argumentos, apenas estamos desarrollándonos cuando somos bebé y empezamos un desarrollo, entonces empieza el habla, empezamos a entender y empezamos a crecer un poco más y allá hay instrucciones sin argumento. El niño, como no exige ningún argumento, el papá empieza a darle instrucciones sin darles un argumento del por qué. Coma, vaya al baño, coja esto, no coja esto, póngase el saco, no se lo ponga. Le da instrucciones sin razonar. No, no hay necesidad de razonar y el niño obedece. Esa es en la primera etapa de nuestra vida, ¿cierto? Después el niño va entrando un poco a la adolescencia y empieza lo que son las razones para el hacer. Entonces la mente del niño empieza a tener un desarrollo y él empieza a decir, bueno, pero sí, yo voy a comer, pero ¿por qué tengo que comer? ¿Qué me hace pensar por qué debo comer eso o por qué debo comer esto y no aquello? ¿Por qué me debo poner el saco si no me gusta? O porque o porque no me lo debo de poner, ¿sí? Entonces, la mente empieza a tener cierto desarrollo y empieza a pedir que haya una instrucción, pero que haya una argumentación con esa instrucción. Entonces, en ese tiempo donde nosotros empezamos a hablarle al niño y decirle los por qué, ¿cierto? Póngase el saco porque está lloviendo y te puedes agripar. Entonces, allí estamos argumentando porque estamos dando esa instrucción o esa orden, ¿cierto? Entonces, y hace parte de enseñar, de instruir, de hacer crecer. ¿Ok? Hay otra etapa. Esta etapa es un poco difícil.
es donde hay razones propias y decisiones. En esta etapa, la persona empieza a sentir que tiene un desarrollo mental y a veces tiene más alto concepto de sí que el que debe tener y piensa que no necesita la opinión de otros porque ya tiene razones propias y decisiones propias basadas en sus razones. Entonces, en esta etapa, el padre debe enseñarle a su hijo escuchándolo. ¿Cuál es tu razón? ¿Qué es lo que tú piensas? No para chocar simplemente, porque a veces decimos, pero usted ¿por qué piensa así? No quiero escuchar, después argumentar y por último instruir. Escúcheme esto, escuchar, argumentar e instruir. Entonces, si el niño entra en una conversación con el padre, es que no me parece esto o quiero hacer esto. Entonces el padre empieza a explicarle principios de por qué sí o por qué no, empieza a darle razones de la vida y el niño empieza a razonar y decir, wow, eso lo tengo que tomar para mí, hace parte de mi estructura de pensamiento y empieza a desarrollar. Recomendación, quiero volverme un poquito. Es muy importante que usted empiece a instruir al niño desde la primera etapa en la palabra de Dios, porque usted va llenando la mente, el corazón del niño de la instrucción de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por ejemplo, un niño aprende o desarrolla un tipo de estilo de alimentación porque lo ha aprendido desde pequeño. Entonces, se da cuenta que los adultos nos van a cambiar la alimentación y nos cuesta porque es lo que hemos comido toda la vida. Entonces, es parecido. Si usted enseña a su hijo desde pequeño a instruirlo con la palabra, él va a crecer y en esta etapa tercera en que estamos, él va a razonar muchísimo con la palabra. Ya vemos una etapa de más adultez y buscar razones y principios. Entonces, en esta etapa ya pocos, no todo el mundo llega, la mayoría de la gente se queda, voy a decirlo, bueno, no voy a decir la mayoría, para decir muchos. Muchas personas se quedan en la etapa de que se creen en su raciocinio y no quieren escuchar, ¿sí? Son difíciles de escuchar y llegan a empeorar al punto de no querer escuchar a nadie y creer que todo lo que piensan está bien, que no tienen errores, que lo que disciernen en ellos es totalmente bien, ¿sí? Pero muchos también pasan, ¿cierto?, a buscar razones y principios. Se dan cuenta que ellos no tienen la razón o incluso que la mayoría de las veces no la tienen, empieza a darse cuenta que sus vidas caen en muchos errores cuando siguen sus propios consejos, entonces busca razones y principios que son universales, ¿cierto? Generales para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, principios para tener un matrimonio, principios para montar una empresa. Así sabrán cómo desarrollar su vida. Es allí donde se debe instruir con sabiduría de esos principios y con mentoreo. Una de las claves del mentoreo es que el mentoreo es la enseñanza al adulto. ¿Cierto? Y la enseñanza al adulto está basada en que el adulto ya tiene una experiencia, ya tiene una forma de pensar, ya tiene un principio o una base montada y se empieza a trabajar sobre esa base. Entonces, teniendo en cuenta esto, usted tiene que mirar en qué etapa están sus hijos, porque sus hijos van a ser sus hijos toda la vida, aun cuando estén grandes. Sí, ya cuando tengan ciertas edades, seguirán siendo sus hijos. Entonces, ¿cómo seguir instruyendo y dándole razones a nuestros hijos? Nótese que el tema de las razones está en las tres últimas etapas. Ellos necesitan razones. Y eso es lo que está hablando el libro de Proverbios. ¿Cómo razonar? ¿Cómo instruir con razones paternales a nuestros hijos? Entonces, creo que es necesario que usted esté muy atento y muy conectado a la palabra de hoy para saber cómo instruir a su hijo. Bien, entonces seguiremos viendo aquí lo de razones paternales. Hijo, guarda mis razones. Aquí está. Entonces, si tú eres hijo, que todos somos hijos a la final, pero estoy hablando también y enfocándome a hijos con ciertas edades juveniles, es bueno que tú entiendas esto. Primero, que las razones se guardan como se guarda la niña de los ojos. ¿Sí? Se cuida. Entonces, una de las cosas que más cuidamos en el cuerpo son los ojos. Los estamos cerrando continuamente, le hacemos una limpieza muy ligera, cerramos nuestros ojos y nos demoramos aproximadamente de 300 a 400 milisegundos, o sea, un tercio o un cuarto de segundo cerrándolo y abriendo. Esto para cuidar nuestros ojos, para lubricarlos
y estar continuamente cuidándolo. Si viene un polvo, inmediatamente cerramos nuestros ojos. Entonces nuestros ojos de manera inconsciente siempre los estamos cuidando. Así dice el libro de Proverbios que nosotros debemos de cuidar las razones. Yo quiero que lo leamos. Vamos a leer Proverbios 7. Voy a leer del 1 al 2, aunque lo que estoy hablando está en el 2. Dice, Hijo mío, guarda mis razones. Acá están mis razones, que es lo que estamos hablando el día de hoy, el tema del raciocinio. Y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Entonces así debemos de guardarla con mucho cuidado, es tener esos principios, tenerlos allí, esas razones, siempre tenerlos con mucho cuidado para que no se nos pierda. Lo otro que nos recomienda aquí la palabra de Dios para guardar las razones es que se vuelvan un hábito y se llévalos en tus dedos. El versículo 3, en la primera parte dice, creo que lo leamos también, esta parte es bien interesante, dice, lígalos a tus dedos aquí. Y luego dice, y escríbelo en la tabla de tu corazón, lígalos a tus dedos. Cuando está hablando de lígalos a tus dedos, es crear un hábito, un recuerdo, una especie de memoria, pero es una memoria que reacciona, ¿cierto? Entonces, hacerlo parte de los hábitos. Las buenas cosas que aprendemos, realmente las aprendemos cuando se vuelve un hábito. Una cosa es un conocimiento y otra cosa es un hábito. Generalmente las personas tienen conocimientos, pero no tienen hábitos. Tú puedes conocer de cómo comer. ¿Sí? La semana pasada se estuvo hablando de la transformación de la salud y algo de los alimentos y se habló de cómo comer. Pero una cosa es saber cómo comer y otra cosa es comer como se debe comer. Entonces, es volver un hábito. Entonces, cómo guardar estos raciocinios y volverlos hábitos en nuestra vida. Y también se debe guardar y escribirlo en la tabla del corazón. Y esto está mezclado con los sentimientos. En el corazón están los sentimientos y está la voluntad del ser humano, ¿sí? Escríbelas en la tabla de tu corazón. Amados, lo que nosotros sentimos lo relacionamos generalmente con lo que nosotros hacemos. Cuando nos sentimos bien con algo, nos gusta, lo aprobamos. A veces nos sentimos bien con cosas que no son bien. A veces nos sentimos bien odiando. O sea, odio y quiero que eso está bien. Ah, no, siento que eso me protege, siento que eso no me deja dañar y eso me parece que está bien. No. Entonces, hay sentimientos que deben ser, o nuestros sentimientos deben estar planteados sobre razonamientos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Nuestros sentimientos tienen que obedecer a raciocinios reales, verdaderos y sanos. No, nuestros sentimientos no pueden estar ligados a cosas vanas, mentirosas y dañinas para nuestra propia vida. Así que las razones paternales se guardan como la niña a los ojos, se vuelven hábitos y hacen parte de nuestros sentimientos y decisiones. Por eso la voluntad y la decisión están allí tan ligadas en nuestro corazón. Así que el desafío de ustedes hijos es que guarden los razonamientos. Cuando usted dice, wow, esto es verdad, esto es real, esto es bueno para mi vida, guárdalo, ponlo por obras en tus hábitos de vida, ponlo en tus sentimientos. Cuídalo, por favor. Ahora viene cómo los padres pueden fijar razones. Esto tiene que ver con instrucción. ¿Cómo nosotros podemos dar instrucción de manera que nuestros hijos se le quede esa instrucción? La palabra fijar, yo quise poner una imagen allí, un hombre poniendo un clavo, y este clavo lo que hace es fijar algo contra otro. Puede ser fijar dos tablas, ¿cierto? Una contra otro, dos trozos de madera, los está fijando para que no se separen. ¿Cómo nosotros hacemos para que lo que le enseñemos a nuestros hijos, como dice un proverbio popular, no le entre por un oído y le salga por el otro, sino que se le fije en su vida? ¿Qué técnicas podemos usar? ¿Qué formas, qué modelos hay para usar? Y eso es lo que vamos a hablar hoy, así que esté muy atento porque vamos a ver cómo el proverbista hace razonar a su hijo o hace razonar o muestra razones en este modelo paternal. ¿Ok? Vamos a mirarlo. Entonces, hay una estructura en este capítulo 7 que son
ese razonamiento. Y primero lo que usa son las historias. Del versículo 6 al versículo 23, él cuenta una historia. Entonces, las historias son formas que a todos los seres humanos nos gusta. Las historias son tan exitosas que una de las fuentes de entretenimiento mayores de este tiempo son las historias. Y estoy hablando de las películas y las series. Las películas y las series son historias que son actuadas, grabadas, puestas allí. Y a nosotros nos encantan las historias. Nos encanta ver que la gente se mete, el nudo de una historia, el desenlace de esa historia. Vemos, nos gusta a veces identificarnos con personajes de esa historia y aprendemos y modelamos con esa historia. Así que hoy en día se está buscando, se está usando el cine, el entretenimiento también para educar o para dañar también o dar una mala educación. El cine está educando a las personas, está enseñando cosas. El cine está adoctrinando a las personas, amados. Esto es tremendo, ¿sí? Y a veces desconocemos estas cosas, pero el cine nos está mostrando cosas y nos está llevando o a cosas positivas o a cosas negativas. ¿Ok? Entonces eso es importante. Entonces, ¿cómo voy a educar a los hijos? A veces no debemos decirles simplemente las cosas, mire, haga esto, sino le cuento una historia que lo lleve a aprender sobre eso y que aprenda el principio que yo quiero que aprenda sobre por medio de esta historia. También allí el proverbista usa o Salomón usa ilustraciones. Al finalizar la historia, del versículo 22 al 23, empieza a buscar ilustraciones, es decir, cosas conocidas para crear imágenes mentales sobre algo desconocido o algo que quiere que se aprenda. ¿Sí? Entonces, algo que ya aprobó en su corazón se mezcla con algo que debe aprobar y así son las ilustraciones. Crear imágenes en la mente para que la persona las aplique. Y ahí viene el final, que son las verdades directas o las aplicaciones. Ya cuando muestro esa verdad, la aplico. Y son los últimos versículos del capítulo, es del 24 al 27. Así que padres, importante y sobre todo cuando nuestros hijos ya están razonando bastante, usar el método de la historia, el método de las ilustraciones y hacer verdad, ya cuando hemos hecho la historia y las ilustraciones, decir verdades ya que fueron ilustradas y contadas y aplicarlas para que el joven, el niño la entienda, el adolescente lo entienda. Si a usted le está gustando esta predicación y cree que realmente es relevante para su vida, para la crianza de sus hijos, yo espero que se me haga ahí un comentario y que por favor bendiga a Dios por esta palabra porque viene de Él y es de su palabra. Muy bien, aquí escribe mi esposa, debemos seguir instruyendo en cada etapa de la vida a nuestros hijos. Así es, oír y hacer. Excelente, gracias por las reacciones. Muy bien, seguimos acá entonces y nos vamos a nuestro punto número C o el tercer punto y es crear razones. ¿Cómo lo hace? Vamos a ver el ejemplo el proverbista de una manera más pegada. Por ejemplo, el proverbista quiere que el hijo no elija una mujer adúltera. Ese es el tema. Él toca acá. Entonces, él quiere hacer razonar a su hijo para que él no elija como pareja a una adúltera o no permita que la adúltera lo atrape. ¿Sí? Es esto. ¿Sí? Entonces cuenta una historia real, cuenta un testimonio. Nótese el versículo 5 y 6, dice, para que te guardes de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con sus palabras. Mujer ajena es adúltera, o sea, es una mujer que le pertenece a otro hombre, pero tiene un corazón adúltero. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Está en el versículo 5. El objetivo, el padre quiere que el hijo razone acerca de que debe ser guardado de la mujer adúltera. ¿Listo? Y empieza la historia en el versículo 6. Dice, porque mirando yo, y esta frase mirando yo nos muestra que es una historia real, que es un testimonio que él observó. Su padre observa. Entonces, mire, cómo contarle a nuestros hijos podemos usar historias que hemos visto durante nuestra vida. Si usted es un padre y tiene 30, 40 años,
ha vivido o ha visto muchas historias y puede contar, mire, yo conocí la historia de, eso es lo que está haciendo este padre, dice, porque mirando yo, él lo vio, fue testigo ocular por la ventana de mi casa, por las celosías. Y allí empieza toda una historia. Esta historia quiero que la leamos. Vamos a leer esta historia. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, voy en el versículo 6, paso al 7, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Entonces empieza un protagonista dentro de esta historia y es un joven falto de entendimiento. También falto de entendimiento también se puede traducir en el libro de Proverbios como necio, no un joven necio. Entonces este joven no entendía, está creando, con este personaje, el papá le está creando una relación con su hijo. Hijo, te quiero relacionar con un personaje negativo. Es un joven que fue necio, pero lo está relacionando con un personaje negativo para que él tenga una reacción positiva o contraria a la que hizo este joven, el cual pasaba por la calle, versículo 8, junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Y aquí empieza a meter el siguiente personaje. Ella, ella es una mujer adúltera. Dice, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando hay aquí una mujer le sale al encuentro con atavíos de ramera y astuta de corazón, alborotadora y resillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Versículo 16. He adornado mi cama, perdón, con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está. Y aquí es una prueba de que es adúltera. Ella tiene un marido. Ese marido no está en casa. ¿Qué pasó? Dice, se ha ido a un largo viaje. Aclara que es largo. O sea, se va a demorar. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a casa. Se va a demorar el hombre. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. Oiga, ¿qué hizo el joven? El joven necio se marchó ella. Como va un buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su razón. Ahora pues, hijo, oídme y estad atento a las razones de mi boca. Vuelve aquí la palabra razones. ¡Wow! Ya capté tu atención. Ahora sí, ahora pues, hijo, oídme. Ya capté tu atención con esta historia y con estas ilustraciones. Ahora sí, óigame, hijo. Tremendo. Y está atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Qué padre tan sabio para enseñar a sus hijos, ¿no le parece a usted? Qué sabiduría este capítulo 7 de Proverbios para enseñarle razones a un hijo de no meterse con una mujer adúltera, de no permitir el adulterio en su vida. Gloria al Señor. Qué precioso pasaje, tanta instrucción. Y vamos a ver las características que este hombre muestra, ¿cierto? De esta mujer adúltera. Vamos a ver las características. Mire, ropas seductoras.
Habla allí en el texto, dice que viste como ramera, seduciendo. Capítulo 7 versículo 10. Eso es una de las características. ¡Wow! Tremendo esto. Astuta de corazón. Está diciendo que esta mujer, su astucia no es de mente, su astucia no es de palabras argumentativas, su astucia es de crear sentimientos. Escúcheme, es astuta para crear sentimientos en ti que aún pueden estar sobre tu raciocinio. ¡Wow! Ten cuidado con eso. Pero esta mujer también es llamativa. O sea, cuando la ves, ¡pum! Te jala la mirada. ¡Pum! Te jala un sentimiento. Te jala una admiración. Te puede crear un deseo. Pero al mismo tiempo que es llamativa, es rebelde. Y es callejera. Parece bonita. Hay mujeres que dicen, uy, esta mujer, como viste, como llama. Pero, ¿te quisiera una mujer así? Que sea callejera. Que así como te llamo a ti, llame a otro. Tremendo esa parte. También esta mujer es lanzada y sinvergüenza. Ella, nótese que en la historia ella se lanza, va donde él no viene a ella, ella lo llama, lo seduce, viene y le dice todo sin ninguna vergüenza. Es lanzada esta mujer. ¿Conoce usted mujeres así lanzadas? Y otra de las grandes características de esta mujer es manipuladora y cazadora. Tiene la capacidad de manipular al hombre y cazar su alma, atrapar su alma. Tremenda enseñanza. No sé si usted se pone tan feliz. A mí me encanta aprender y enseñar de la palabra de Dios. Mire todas las características. Entonces, por medio de una historia le está creando una enseñanza increíble a su hijo. Increíble, una enseñanza única a su hijo por medio de esta historia. Él está diciendo, hijo, yo no quiero que tú seas el protagonista de esta historia que tiene un fin feo. Y ahí están las características que se encuentran con una historia y termina diciendo que esta mujer es hiriente, o sea, es decir, puede dañar tu corazón, puede dañar tus sentimientos y conduce a la muerte y al infierno, que es lo peor. Esta mujer te puede hacer condenar. Y vienen las ilustraciones. ¿Cómo usa aquí el proverbista las ilustraciones? Entonces ya tiene la historia y al ir finalizando la historia empieza a usar unas ilustraciones. Le recuerdo, las ilustraciones buscan crear imágenes mentales que queden clavadas o fijadas en la mente y en el corazón de la persona. Que cuando vea una mujer adúltera, venga esa imagen y diga, wow, yo no quiero terminar así. ¿Y cuáles imágenes crea? Crea tres ilustraciones importantes. Primero, quiero decirle que esta historia termina con un final doloroso, no es un final feliz. Se marchó con ella, es decir, cayó. Ella lo atrapó. ¿Sí? ¿Y cómo sucede esto? Las tres ilustraciones. Primera ilustración, como el buey. Tremendo, el buey vive bien, come pastico, pero como el buey al desgolladero. La vida del buey va bien hasta que es cogido para el desgolladero. Así esta mujer coge el alma del varón para llevarlo a la muerte. Mire esta ilustración. Entonces crea una imagen mental. La segunda ilustración es como el necio. Necio es aquel que hace cosas que están incorrectas y piensa que todo va a terminar bien. Entonces, así como el necio, a la prisiones. Está en el capítulo 7, versículo 22, la última parte o la tercera parte. El necio termina en prisión. Así como el necio termina en prisión, el que se deja seducir por una adúltera terminará mal, cautivo, muerto, cautivo. Y por último, como el ave, está libre volando, llevando su vida, pero al descuidarse, que se queda atrapada por la red. ¿Sí? Sabe, se apresura y queda atrapada por la red. Una de las técnicas y usaban es poner redes con hilos muy delgados y estos hilos con la luz del sol tendían a casi desaparecer. Y solo las aves que no iban distraídas no se chocaban con ellos, la podían ver. Pero generalmente las aves iban volando con mucha prisa y no veían y se quedan atrapados. Así, esta ilustración está mostrando al joven que si usted va deprisa y no observa bien,
a la mujer que le está gustando, puede estar metido en una red, puede estar siendo atrapada por una adúltera o por una ramera. Tremendo eso. Entonces, esas tres ilustraciones hacen que el hombre tenga fijado, este hijo tenga fijado principios en su mente. Y por último, viene entonces aquí lo que, cómo usa las aplicaciones directas. ¿Sí? Dice Proverbios 7:24, ahora pues hijo, oídme, ya llamé tu atención, ya capté tu atención, escúchame, te voy a decir unas verdades directas y está atento a las razones de mi boca. Yo le pregunto, si el padre empieza con las razones directas, el hijo lo escucha tan fácil como lo va a escuchar ahora, ¿verdad que no? Pero ahora ya lo atrapó ya le fijó con la historia, con las ilustraciones, ahora sí, oídme. Y vienen las declaraciones de la verdad. Es uno, la mujer adúltera atrapa el corazón. Proverbios 7:25. Tiene la capacidad de atraparlo. Otra, es más fuerte que el más fuerte. Wow. ¿Por qué? Porque la mujer adúltera no tiene fuerza física. No tiene que tener necesariamente fuerza intelectual. Lo que tiene es fuerza para crear sentimientos en el corazón del hombre para atraparlo. Y por último, la mujer adúltera mata y condena al hombre. Wow. ¿Será que si le enseñamos a nuestros hijos acerca de la mujer adúltera de esta manera o acerca de alguna razón que lo queremos llevar, él va a aprender? Claro que sí. Podemos usar esta historia para hacer un devocional con nuestros hijos, sobre todo con nuestros hijos adolescentes, y mostrarles el peligro de una sexualidad incorrecta. Mostrarles por medio de esta historia y hacerles preguntas, llevarlos a razonar, que ellos piensen, de verdad no vale la pena meterse con una mujer de este tamaño. ¿Ok? Gracias por estar usted allí atento. Tremendo. Espero que le haya gustado. Quiero orar. Quiero orar por dos cosas en esta noche. Una, para que nuestros hijos aprendan razonamiento. Y la otra, para que nosotros como padres aprendamos a enseñarle a nuestros hijos con razones. Señor, te damos gracias. Danos sabiduría como padres para enseñarle a nuestros hijos. Danos creatividad para llegar al corazón. A veces queremos obligar a nuestros hijos a aprender de una manera tosca, pero todo tiene un tiempo y hay momentos donde nuestros hijos necesitan razones, Señor. Enséñanos a manejar razones, Señor, para hablar con ellos. Danos técnicas como estas historias, danos técnicas como estas ilustraciones, danos técnicas como estas verdades aplicadas de una manera directa para llegar al corazón de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Oro por la juventud, Señor, para que la juventud no siga razones equivocadas, no siga filosofías equivocadas, no siga argumentaciones de error. Señor, sácalos de allí, que sigan una sexualidad limpia, que tengan una sexualidad pura, que tengan una buena esposa, un buen esposo, Señor, buenas relaciones, Señor, buenas parejas y buenos hijos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.